Hola, buenos días. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en nuestro canal de apoyo jurídico en YouTube. En la mañana de hoy vamos a entrevistar al doctor Julián Ávila. El doctor Julián Ávila es abogado en la Universidad del Rosario, especialista en posgrado tanto de financiero como de contractual de esta misma universidad y adicionalmente cuenta con estudios de maestría en la Fundación MAFRE realizados directamente en España. La maestría fue sobre temas de gerencia de riesgo, que es el tema sobre el cual vamos a hablar el día de hoy. Doctor Julián, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, entonces lo primero que quería pues, preguntarle un poco era, cuéntenos un poco cuál ha sido su trayectoria profesional en todo este tema de seguros y gerencia de riesgo en Colombia. Bueno, desde hace aproximadamente 8 años he estado vinculado al sector asegurador desde el punto de los consultores. Inicio trabajando con William Fadul, expresidente de Fasecolda. Luego trabajo con Manuel Rueda, ex vicepresidente jurídico de Fasecolda. Paso a la Kiat Seguros, donde soy el director jurídico. Voy estudio en España, como usted lo decía ahorita, claramente. Y en España me quedo trabajando con Jardine Lloyd Thompson como manager de programas multinacionales de seguros. Estoy allá un año más. Regreso a Colombia a trabajar con Vigario Rutia como coordinador del equipo de seguros y reaseguros de la firma y actualmente soy el director del Shared Services jurídico de Aon para Colombia, que es un centro de costos compartido que maneja el equipo legal de las 4 compañías que tiene Aon en el país. Bueno, teniendo en cuenta entonces lo que ha sido su trayectoria profesional y lo que ha sido su, digamos, background en materia de estudios, cuéntenos un poco cómo se relaciona todo este mundo del derecho de seguros con lo que usted fue a estudiar en España, que es el tema de gerencia de riesgo. ¿Cómo se interrelaciona eso? Bueno, el tema de la gerencia de riesgos. Digamos que la gerencia de riesgos es el género y los seguros son una de las especies que existe para la administración de los riesgos. Desde hace unos años en el mundo, básicamente segunda mitad de la Guerra Fría, las empresas en torno a su proceso productivo comienzan a evaluar elementos que les den más competitividad y eficiencia para poder administrar ciertos riesgos que no van a poder ser controlados por los estados, sino que ya sean parte de su cadena productiva, de su escenario de producción natural por el libre mercado. Estoy hablando de la cortina de hierro hacia occidente, no hacia oriente. A partir de eso empiezan a desarrollar diferentes técnicas y entre las técnicas que aparecen está, porque no nace acá, es mucho anterior, pero es importante traer la colación, todo lo que se refiere a la gerencia de riesgos. ¿Y que la gerencia de riesgos? La gerencia de riesgos es el desarrollo de una técnica en virtud de la cual una empresa identifica los riesgos a los que se ve expuesto en su día a día, o sea, en el giro sujeto social, que pueden generar un detrimento para su patrimonio, de tal manera que puede controlar los riesgos, mitigarlos, administrarlos y en algunos casos inclusive convertirlos en riesgos especulativos que pueden generarle una ventaja competitiva en el mercado. Eso es a muy grande rasgo lo que es la gerencia de riesgos. Dentro de la gerencia de riesgos son los instrumentos para controlar los riesgos y mitigar sus efectos es el seguro. ¿Por qué? Porque el seguro es un contrato en virtud del cual una persona paga un precio que es una prima a otra persona que es un asegurador, quien al acaecimiento del riesgo asegurado le paga una indemnización. Es decir, que yo puedo decir desde el punto de vista de una empresa, contratar un seguro para transferir el riesgo, o puedo asumirlo, administrarlo y yo mismo diseñar mi herramienta de administración de riesgo. Herramientas de administración de riesgo hay tantas como se le pueda ocurrir al empresario, pero el seguro es la más tradicional. El seguro es un instrumento financiero que está presente en la vida de los seres humanos desde hace varios siglos. Es que el seguro no es algo nuevo, el seguro viene de la navegación de la época de los fenicios. El seguro nace como un azar y se termina convirtiendo en un instrumento financiero que en las últimas décadas se ha ido de la mano con el desarrollo de las sociedades en cuanto a proyectos productivos azarosos. Vamos a aterrizar eso un poco aquí a Colombia. Voy a plantearle, digamos, ambos escenarios por aparte porque no necesariamente significa, digamos, van de la mano. ¿Cómo ve la evolución y el desarrollo del derecho de seguros en Colombia? En Colombia el derecho de seguros como derecho no ha tenido una evolución, digámoslo, muy profunda, pero no por su propia culpa. El derecho de seguros en Colombia llega a su punto, digámoslo, hola y chao como el disco, cumbre con Julián de Frenosa. La primera gran obra, y sigue siendo la única gran obra de derecho de seguros para todos, es la teoría general del seguro Julián de Frenosa.
A partir de esa teoría, o sea, el primer teórico que se dedica a estudiar el tema de derechos de seguros y a desarrollarlo más allá de los pocos artículos que trae el Código Civil, sirve referencia para todas las personas que estamos trabajando en el sector asegurador y para todos los que desarrollan investigación. Pero investigación desde el punto de vista académico en este campo no se ha dado. Lo que se ha dado realmente no es lo suficientemente profundo, pero como decía al principio, no es culpa del propio derecho de seguros, es culpa de que en Colombia y en Latinoamérica en general el sector asegurador vive en un estado de confort que no le exige ir más allá de lo que tiene. Ejemplo, los productos de seguros que se tienen en Colombia son productos muy sencillos, son productos donde realmente un valor agregado diferente entre una y otra compañía no se encuentran salvo en amparos adicionales. Hace pocos años llegó a Colombia el amparo del conductor elegido. Para todo el mundo eso fue un tema importantísimo, fue el boom, fue la novedad, generó más venta, ese era un verdadero valor agregado, pero si uno lo iba a ver no hacía parte como tal de la esencia del seguro, sino era una asistencia que iba colgada del seguro. Entonces el seguro como tal sigue estando en el mismo punto en el que estaba, y como el seguro no profundiza más allá, el derecho de seguros tampoco tiene un reto que lo lleve más allá de donde ha estado desde la década de los 70. Se ha dicho igualmente que sin los seguros, no hablamos del derecho de seguros, sin el seguro, sin la institución del seguro, el desarrollo económico de Occidente no habría sido posible. ¿Usted cómo ve esa teoría aplicada, digamos, a Colombia? ¿Colombia se ha desarrollado gracias al seguro? ¿Será que no se falta? A nosotros nos falta, más bien, arrancamos por el principio. Estoy de acuerdo en que el seguro va de la mano del progreso y del desarrollo de una sociedad. Parte de eso, por ejemplo, lo que puede ver uno desde el punto de las campañas marinas. Cuando las largas travesías de los ingleses en torno de conquista o en pro de descubrimiento, lo que quiera que andaran, desde los corsarios hasta los pathfinders, todo lo que andaban en ese entonces, detrás de eso había una institución financiera que nace del café de Edward Lloyd, que era el seguro. Y esa institución financiera, ese producto, que ni siquiera un producto financiero, no una institución financiera, sino esto era simplemente, digamos, una mutualidad, un fondo que había creado seguridad al marinero de salir a la mar y que en caso de perder no se iba a volver, se volvía con las manos vacías, pero tenía todavía un sustento otra vez en tierra para volver a echarse a la mar en los siguientes meses o años. Esto garantiza que se den este tipo de expediciones que dieron lugar al desarrollo de más de una ciencia y de una técnica en Occidente. Eso desde el punto de vista, digámoslo, del mar. El seguro va evolucionando conforme a la sociedad, porque obviamente la sociedad es la que lo jalona y obliga que este tipo de productos se pongan a la par y al mismo nivel de lo que el mercado está exigiendo. Y si uno arranca desde la época en que se formaban las mutualidades, y a partir de las mutualidades salían los barcos a la mar y al parar las expediciones, uno arranca desde ahí y puede llegar inclusive al día de hoy a ver cómo los seguros están apalancando de diferente medida, ya desde programas base de seguro, el mercado de los derivados financieros, como los derivados financieros, que son el producto actual, digamos que tiene mayor importancia por lo apetecido que es en el mercado, en especial el mercado de Nueva York, a pesar de su volatilidad, por la alta utilidad que puede llegar a representar. Detrás de productos como este hay productos de seguros que están inmersos para proteger y generar las bases bajas de los productos y evitar una caída inesperada, a pesar de que solamente los pisos igual los encuentra el mercado. Entonces el punto a que desde el inicio de que comienza este tipo de instituciones, como hablamos de las expediciones, hasta el día de hoy, seguro ha desarrollado diferentes escenarios que ha permitido que se tomen ciertos riesgos dentro de la sociedad, que a la hora de la verdad terminan viéndose representados en beneficios para la sociedad como tal. En el caso de Colombia, digamos que ahorita estamos en un punto muy importante, y es el punto de la reforma agraria, por traer un ejemplo que es del común y que es de actualidad para todos. Y es qué pasa con el tema agrario, por ejemplo, para mostrar cómo va amarrado con el progreso y con el desarrollo. Cuando se entra en una actividad económica azarosa como es el agro, que está expuesto a los cambios climáticos y más en el momento en que nos encontramos ahorita, el calentamiento global, el agricultor debe tener, si no certeza, al menos cierta seguridad de que la inversión que está haciendo, tanto en tiempo como en recursos, se vea soportada financieramente por un producto que le permita incurrir en el riesgo y esperar una expectativa de pérdida, o al menos una expectativa de no quiebra. Y desde ese punto es que uno entiende que el seguro debe penetrar más en
en el día a día de la economía colombiana, en especial desde el punto de vista de lo agropecuario. De resto, en Colombia, como tal, como seguros, creo que nos falta mucho, y dentro del progreso de Colombia, pues es un tema que hay que ir más allá, pero dentro del progreso de Colombia no ha jugado un papel realmente relevante. Falta mucho, y creo que ahorita con la llegada de los proyectos de infraestructura que está esperando Colombia desde hace aproximadamente 15 años, se pueden dar la llegada de nuevos actores al mercado con nuevos productos y con nuevas expectativas. Esperemos que estos actores lleguen con nuevos productos y no se queden en la situación de confort en la que están los actores actuales. Usted nos acaba de hacer un breve recuento de cómo ha sido un poco la evolución histórica del seguro, del derecho de seguros y cómo ha sido eso aplicado en Colombia. Me gustaría un poco que nos centremos en el tema de la gestión de riesgo, pero ya no como relación de Estado o relación de una aseguradora frente al empresario, sino como un tema de cultura empresarial. Es claro que pues cualquier negocio tiene una serie de riesgos que son implícitos, otros que quizás son extrínsecos, pero un poco el reto de los grandes empresarios, los que quieren expandirse, implica aprender a manejar esos riesgos. Desde el punto de vista colombiano, ¿considera usted que existe una cultura de gestión de riesgo generalizada en Colombia? No, generalizada no existe. Existe una cultura de gestión de riesgos que está empezando a desarrollarse en el país. Y está empezando a desarrollar porque, desde mi punto de vista muy personal, las escuelas de management están empezando a introducir al país herramientas nuevas de administración que se han desarrollado en otras jurisdicciones de manera exitosa. A partir de este evento, ya las personas que están empezando a ocupar los cargos, ya sea de chiefs o de officers dentro de las compañías, empiezan a implementar esta nueva serie de herramientas. Entonces, hasta ahora estamos empezando a traer a Colombia las herramientas sobre la administración de riesgos, pero aún estamos pendientes de madurar. Estamos en un buen escenario, creo que arrancamos ya. Uno lo ve en compañías multinacionales que lo traen desde su casa matriz, que traen su cultura de riesgos, tienen los cargos, tienen, digamos, todas las herramientas al interior que permiten hacer una adecuada gestión del riesgo, pero todavía nos falta un poquito. Sin embargo, yo soy muy optimista en cuanto a lo que se espera hacia el futuro de la gerencia de riesgos en Colombia, porque ya llegó y no ha sido repelida. Eso es el primer buen síntoma de que el tema va a lograr llegar a un buen punto. Existe, digamos, quizá una confusión que todo lo que se denomina sistemas de gestión de calidad o sistemas de control de calidad o procesos ISO se equipara o se asimila un poco al tema de la gestión de riesgos. ¿Cuáles son las similitudes o las diferencias entre uno y otro? No, el tema es que los dos, digamos, un proceso de gestión de calidad tiene que ver con el proceso productivo como tal de la compañía. El proceso de gestión de riesgos está enfocado con el desarrollo y el objeto social frente a elementos internos y externos que pueden afectar su operación y pueden generar una pérdida. Siempre estamos hablando de una pérdida y es de mitigar o controlar los eventos que pueden llegar a afectar la operación y que pueden verse reflejados en pérdida. Entonces, el sistema de gestión de calidad te está viendo cómo se lleva a cabo un proceso productivo, digamos una cadena productiva tipo el Fordismo. Eso es una cadena productiva e identificamos cada uno de los elementos que hace parte de la cadena. El proceso de gestión de riesgo lo que podemos es esa cadena de producción, la cadena de producción de Henry Ford. Identificamos al interior de la cadena y al exterior de la cadena qué eventos pueden llegar a suceder que rompan la cadena y eviten que yo pueda llegar a tener un proceso productivo eficiente, llegando no solamente en el proceso productivo, sino inclusive más allá, que es el día a día del mercado. Un proceso de producción básicamente termina cuando el producto llega a manos del consumidor. En un proceso de gestión de riesgos uno aprende a tener en cuenta elementos tales como el comportamiento del mercado, porque es un exógeno que puede haber afectado el giro de mi negocio. Entonces, si ha sido tan popular, porque evidentemente lo es, por lo menos en las grandes empresas, el tema de la implementación de sistemas de gestión de calidad, ¿por qué razón no se había popularizado el tema de la gestión de riesgos y parece ser, por lo menos en abstracto, tan llamativo? Como decía ahorita, yo creo que es un tema que hasta ahora lo estamos conociendo. Hasta ahora se está conociendo y como hasta ahora lo conocemos, hasta ahora estamos viendo sus virtudes. En la medida en que siga madurando, como cualquier elemento administrativo, que los líderes lo tengan y para los líderes represente una ganancia,
muy probablemente sus competidores y sus seguidores van a comenzar a replicarlo porque van a ver las bondades que este tiene. Hay que esperar un poco la maduración y el desarrollo de procesos de gestión de calidad propios. Muchos de los que están implementados en Colombia son sistemas de gestión de calidad que son diseñados por casas matrices en diferentes países del mundo, los aterrizan a Colombia con determinado éxito, pero que creo que la problemática de cada país da lugar a que se diseñen políticas de gestión de calidad específicas, políticas de gestión del riesgo específicas para cada una de las compañías de acuerdo con los riesgos a los que están inmersos en sus mercados propios. Pero también el otro punto, digamos, que me gustaría tocar con ustedes, finalmente la gente lo que le duele o la toca o la incentiva es el bolsillo. ¿Cómo podríamos, digamos, de manera sencilla para que las personas que nos vean entiendan qué tanto impacto puede tener una adecuada o una exitosa gestión de riesgo desde el punto de vista del bolsillo del empresario? Desde el punto de vista económico y financiero para un empresario, un sistema de gestión de riesgos adecuado se va a ver reflejado indiscutiblemente en uno de dos escenarios o inclusive los dos. En mayor utilidad o en menor gasto y por lo tanto menor pérdida. Por ejemplo, si yo en un sistema de gestión de riesgos identifico elementos que me generan a mí un gasto mayor y desarrollo herramientas que me permitan a mí mitigar el gasto, voy a tener proyectado cuál va a ser el costo del gasto y va a poder tener proyectada el máximo nivel de pérdida o la pérdida máxima probable. Si no, yo siempre voy a estar expuesto a una fluctuación. ¿Eso qué quiere decir? Que para los stockholders va a ser mucho más claro y mucho más útil poder saber hasta dónde puede ir punteando la parte baja de la tabla en un evento de pérdida, y eso inmediatamente va a dar seguridad, y al dar seguridad eso va a ser reflejado, por ejemplo, en una compañía en la valorización de sus acciones. Eso frente al elemento gasto. Si uno lo ve en tema de utilidad, lo puede ver en formas productivas que al mitigar riesgos internos o externos pueden generar que el producto sea o más económico, más eficiente, bien sea por el valor de las materias primas, por ejemplo, ahorita si vemos un poquito ese tema, o por la colocación de precio en el mercado. Entonces, por ejemplo, hablamos al principio de los derivados financieros y todo ese tipo y productos similares. ¿Qué pasa cuando yo compro opciones, swaps o forwards o lo que quiera que sea sobre determinado producto que para mí es mi materia prima? Cuando yo compro este tipo de productos para mi materia prima, yo lo que estoy haciendo es prediendo cuál va a ser el valor de mi insumo. Entonces, cuando hay fluctuaciones en el mercado, yo ya tengo proyectado el valor de mi insumo. Y en esa medida, el valor de la materia prima lo tengo claro y el valor del proceso productivo ya lo tengo perfectamente enmarcado. Eso es una forma precisamente de administración de riesgos. ¿Por qué? Porque no me estoy viendo expuesto al comportamiento del mercado que puede generar que el costo productivo de mi bien suba, y en esa medida pues mi utilidad tenga que bajar. Es un poco como un tema de saber programar su gasto para poder proyectar utilidades. ¿Sí? Eso es uno de los escenarios exactamente en los que son muy útiles. También hay un escenario que es muy importante traer a colación, y es el tema de los exógenos provenientes del mercado y del regulador. Cuéntenos un poco sobre eso. Entonces, frente al tema del mercado, son una serie de herramientas que se diseñan para poder evitar tendencias del mercado, o más que evitar, para poder estar programado, como dices ahorita, frente a tendencias del mercado que pueden a mí bajar mis utilidades. Y si bajan mis utilidades, bajar rentabilidad. Pero hay un tema que es muy importante, y es el tema del regulador. Y es que la tendencia en los mercados neoliberales es que evidentemente el Estado tiene un papel netamente vigilante. En la medida en que tiene un papel vigilante y no participa de manera activa en la economía, está todo el tiempo pendiente cuál es el comportamiento de los actores y mantener a los actores enmarcados a partir de su poder coercitivo, básicamente multas y sanciones, que realmente eso es lo que afecta a un empresario. Si yo tengo un esquema de riesgos claramente identificado sobre cuáles son las conductas que me pueden ver a mí abocado a ser sujeto de una sanción o una multa, estoy mitigando, estoy controlando un riesgo, porque no es lo mismo que a pesar que yo, y volvamos al ejemplo de los navegantes, me lance una expedición azarosa, pero sepa cuál es el riesgo al cual me veo expuesto y lo maneje y actúe de tal manera que esté dentro del marco que me permite a mí no ser sancionado y en esa medida evitar que sea víctima de una multa. ¿Qué pasa con el tema de las multas y las sanciones? Que es el tema de la multa y la sanción para el empresario, no solamente pagar la multa y la sanción,
de todo empresario una multa, es el riesgo reputacional que esto trae consigo, es el costo de pérdida de oportunidad que tiene en el mercado, es el costo administrativo que tiene que generar al interior de su empresa atendiendo a esto, la contratación de asesores externos, en lugar de pagar a un asesor que mide el riesgo del escenario, tiene que atender todo un proceso en torno a eso con todo lo desgastante que puede llegar a ser, y eso se ve reflejado entonces en el estado financiero de la compañía, donde termina generando gastos, donde termina generando provisión, y entonces eso se ve reflejado en que al final del ejercicio hay menos utilidad a causa de un riesgo que no se pudo controlar desde el inicio. Por último, brevemente una pregunta. ¿Cuáles serían, digamos, los riesgos más populares frente a los cuales estaríamos expuestos, digamos, el sector económico productivo en general? No hablemos solamente de determinado sector. Los riesgos, digamos que los riesgos como tal dependen de cada uno de los sectores de la economía en los que concurre la gente. O sea, no son los mismos, no podríamos hablar de una homogeneidad de riesgos. No me parece sano hacerlo porque los riesgos de una empresa dependen del sujeto social. El sujeto social depende del tipo de producción, el tipo productivo que tiene, el tipo de materias primas, el tipo de regulador, el tipo de mercado, el tipo de agentes que concurren al mercado y una serie de elementos que dependen de cada uno de estos. ¿Qué es lo normal que suceda? Digamos que si uno lo clasifica más bien como por géneros, uno puede identificar los riesgos financieros, los riesgos legales, los riesgos operativos, los riesgos reputacionales. Eso digamos como a muy grandes modos 4 que son importantes tener en cuenta a la hora de hacer los spot de riesgos. ¿Por qué? Porque un riesgo legal, digamos el caso de una demanda, uno no puede evitar ser demandado porque el derecho a acudir a la jurisdicción es un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos en Colombia y aquí a nadie se le niega una demanda y una tutela mucho menos. ¿Qué pasa cuando un empresario recibe una demanda? Tiene que atender la demanda, tiene que hacer el gasto administrativo como hablábamos ahorita, tiene que cubrir el asesor externo y tiene que empezar siempre a encontrar un mago que debajo de la manga saque un as y espere todo el mundo que tenga clarísimo cuál es la solución. Cuando se prevén ese tipo de eventos, se prevén, por ejemplo, una herramienta para prever y para controlar este tipo de riesgos, es el diseño de estrategias. El gobierno colombiano, con la Agencia de Defensa Nacional, lo que hizo fue replicar lo que hacen las empresas multinacionales hace muchos años, que es diseñar estrategias de defensa frente a la mayor posibilidad de denominadores comunes de demanda que tienen. Entonces ya sabemos que nos demandan por X, que los hechos usualmente son Y y las consecuencias son Z. Entonces se diseña una estrategia de defensa que lo único que hace es que para cada caso se le pone un poco las cosas, pero han sido diseñadas por un abogado suficientemente bueno, suficientemente claro, que permite que un abogado de menor nivel y de menor costo operativo, porque genera unos honorarios ya menores, se encargue del proceso. Entonces hago una primera inversión que me permite hacer inversiones menores de aquí a futuro. El tema financiero, pues evidentemente esto tiene que ver con la volatilidad de la moneda y el comportamiento del mercado. Elementos para mitigar esto súper importantes los que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de nuestra moneda. Entonces, cuando se compran opciones en dólares, cuando tenemos derivados financieros en monedas extranjeras para mitigar la compra de materias primas en importación o el manejo de exportaciones. Reputacional depende de cada una de las empresas. Y cada una de las empresas el impacto de riesgo reputacional es diferente. No es lo mismo para una empresa de alimentos tener un riesgo reputacional que toque con un riesgo tal como una intoxicación, ¿cierto? A un tema, un elemento, un riesgo reputacional que se termina convirtiendo en un elemento de competitividad positivo, como por ejemplo cuando las empresas automotrices descubren a partir de sus procesos de calidad que tienen un problema en su motor o en la carrocería y entonces ellos mismos de manera voluntaria concurren al mercado a recoger los carros mostrando su responsabilidad y su compromiso con la sociedad, dando unos vehículos nuevos y garantizando así que están comprometidos con la seguridad de sus consumidores. Cerrando un poco lo que ha sido nuestra conversación el día de hoy, hay un par de temas que no me gustaría, digamos, dejar pasar por alto. El primero de ellos es la importancia o la incidencia que está teniendo de pronto el medio ambiente a nivel empresarial en general. En principio, el medio ambiente se considera como un tema muy extraño, raro, hoy en día se está incluso convirtiendo en una oportunidad de negocio. Me gustaría que de pronto nos comentara un poco desde el punto de vista de la gerencia de riesgo cómo podría ser ese proceso en materia ambiental. En tema de gerencia de riesgos, como hablamos ahorita, depende del segmento de la economía que concurra cada una de las compañías. Evidentemente, una empresa, por ejemplo, de oil and gas, pues tiene obligatoriamente que generar una política de mitigación y control de riesgos
ambientales. ¿Por qué? Porque desde la licencia que tiene para operar, tiene que tener eso debidamente controlado. Pero, por ejemplo, empresas de otro tipo que no tienen, cuyo labor no tiene impacto ambiental, pueden desarrollar, digamos, conductos o más bien diseñar políticas amigables con el ambiente que pueden verse reflejadas beneficios para ellos. Por ejemplo, digamos, una fundación, trabajar temas con fundaciones de sensibilización a la sociedad del medio ambiente, ¿y qué puede ser útil para una compañía? Primero, desde el punto de vista tributario, por el beneficio que se tiene de trabajo con las fundaciones, y segundo, el tema reputacional, porque no es lo mismo la empresa que colabora con el ambiente y que en la sociedad está identificada como socialmente responsable, independientemente que pueda ser cruzada o no, como un agresor al ambiente, a las empresas que solamente son identificadas por sus eventos nocivos. Caso BP, una empresa con un récord de seguridad altísimo y tuvo un problema muy desafortunado del Golfo de México y en este momento tiene el rótulo de ser el mayor agresor ambiental que hay en la Tierra. Retomando otro de los puntos que usted mencionó en nuestro bloque anterior, en una entrevista que le realizó la Universidad Externado al decano de Derecho de la Universidad de Singapur sobre temas de globalización y derecho, él afirmó algo parecido a lo que le voy a decir a continuación. Dijo, mire, el Estado está perdiendo protagonismo en la medida en que surjan más reguladores o autorreguladores de carácter, digamos, no estatal. Pareciera ser que el tema económico va a dejar de funcionar con empresas, digamos, del sector privado y un regulador que es el Estado. ¿Usted cree que esa afirmación, de ser cierta, pudiera tener algún tipo de incidencia en ese modelo de gestión de riesgo que estamos hablando? Es que yo creo que más que el modelo de gestión de riesgos, esto es una política, digamos, una discusión que hay entre la escuela de Chicago y las demás. Para la escuela de Chicago el mercado se autorregula y el mercado es sabio. Y como el mercado es sabio, el mercado está llamado a regularse a sí mismo. Por lo tanto, quien debe regularlo son ellos mismos, y en este caso la camiseta de regulador se la ponen los mismos privados, generan autorreguladores, los autorreguladores se encargan de juzgarse a ellos mismos. La otra escuela que dice, esto está completamente, digamos completamente no, pero esto no es del todo cierto, y se necesita la intervención del Estado como el corrector de las medidas, es decir, como el guardián del tren que le avisa a los niños que no saquen la cabeza. Estoy de acuerdo en la medida en que si el Estado pierde protagonismo, el Estado va a perder poder de coerción. Y si el Estado pierde poder de coerción, no va a tener un elemento que coaccione a la gente a cumplir las normas y por lo tanto que se alinee con sus políticas estatales. Y como no se alinearía con las políticas estatales, pues no, porque estamos presentes a esto, se estaría enfatizando el discurso corporación-nación, donde entonces el interés general de quién es, de los stockholders o los ciudadanos. ¿Quién toma la decisión? ¿Un CEO o el presidente de una república democráticamente elegida? Me parece que es una discusión que es muy interesante y que no está para nada pasada la afirmación que hizo el decano. Por último, para cerrar acá, un consejo que le pudiera dar usted al empresario que nos está observando en estos momentos y está interesado, digamos, en implementar o en desarrollar o en montar o en el sector A, por lo menos averiguar cómo se realiza toda una gestión de riesgo al interior de su empresa, que de pronto le pueda gustar. Lo primero que yo les puedo decir es que no hay que cerrarse a los modelos de management tradicionales. Hay que abrirse a las nuevas tendencias que están apareciendo, la gerencia de riesgos entre unas y otras. Muy importante a la hora de hacer un proceso de gerencia de riesgos, asesorarse de personas que saben de lo que están hablando, porque la idea es que la herramienta de gerencia de riesgos sea una herramienta de costo-beneficio perfectamente clara e identificada por la compañía, que el costo de administrar un riesgo sea menor a lo que puede llegar a ser el acaecimiento del mismo. Y en esa medida, solamente personas que tengan conocimiento o un equipo interdisciplinario, ojalá, porque este es un tema donde la mejor idea siempre es un brainstorming entre personas de diferentes disciplinas, le pueden dar el valor agregado al elemento. Entonces, el primer consejo les decía es poder acudir a este tipo de sistemas, no cerrarse a ellos. El segundo es asesorarse de personas que sepan del tema y siempre, ojalá, en equipos interdisciplinarios. Listo, pues al doctor Julián Ávila le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado hoy para responder todos estos temas relacionados principalmente con gestión de riesgo.
Desde ya le hago extensiva la invitación para que el día de mañana de pronto toquemos algunos de estos puntos de pronto más específicamente. A todos ustedes también muchísimas gracias por observarnos el día de hoy. Recuerden que ante cualquier inquietud o comentario que surja respecto a los temas discutidos hoy, nos pueden contactar a nuestra cuenta de Twitter @apoyojurídico13 o si no, a través de nuestra página web www.apoyojurídico.co. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.